catabolismo de ácidos grasos. Y la tercera parte, que es síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, la vamos a dividir en dos clases, que es la que vamos a ver ahora, síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. Y en la segunda, o sea, en la última clase vamos a ver síntesis de colesterol. ¿Ya? Entonces, en general, yo les mostré también en las clases anteriores que los lípidos son compuestos orgánicos de diverso origen, naturaleza química y cuya propiedad físico-química en común es su insolubilidad en agua. Aquí tenemos las distintas fuentes desde las cuales podemos obtener lípidos, ácidos grasos específicamente, desde distintos tipos de alimentos. Es así como podemos... aquí hay un, escucho retorno, a ver, ahí sí. Ya. Tenemos los ácidos grasos según la fuente, podemos tener ácidos grasos saturados o insaturados, y dentro de los ácidos grasos saturados tenemos aquellos de origen animal y de origen vegetal. Por ejemplo, en el caso de origen animal tenemos mantequilla, tocino, carne, productos lácteos, y en los saturados de origen vegetal tenemos aceites de coco, por ejemplo, de palma, y alimentos procesados. En el caso de los ácidos grasos insaturados, su diversidad es mucho mayor, y tenemos los que tienen configuración, si ustedes se acuerdan de la primera clase, aquellos con configuración trans y otros con configuración cis, dependiendo del doble enlace. En los con configuración trans tenemos los alimentos procesados, productos de rumiante, aceites parcialmente hidrogenados y algunas margarinas, mientras que los con configuración cis, que son aquellos asociados a una dieta mucho más saludable en términos de esta fuente de ácido graso, tenemos los poliinsaturados y los monoinsaturados, de origen tanto vegetal como animales marinos y de distintos tipos, ¿ya? Incluso hay algunos aceites, ácidos grasos monoinsaturados de origen animal, ¿ya? Entonces, esto es el panorama general, repasando lo que vimos en las clases anteriores, y nos vamos a enfocar ahora en cómo se lleva a la síntesis de estos ácidos grasos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, y en este esquema, esta estructura, este modelo tridimensional, vemos el esqueleto de un ácido graso, recordando que es un hidrocarburo altamente reducido, una cadena larga, y que en su extremo tiene un grupo ácido carboxílico. Aquí tenemos el grupo CO y aquí OH, que es el ácido carboxílico. El principio que opera en la síntesis de lípidos, tenemos que partimos de precursores sustratos solubles, ¿ya? Precursores simples y solubles, que los vamos a convertir en productos que son altamente insolubles. Por lo tanto, estas reacciones, esta biosíntesis involucra una alta demanda energética a partir de ATP y de poder reductor a partir del NADPH. Por lo tanto, esta es una rama del metabolismo que es altamente endergónica. Lo que vamos a ver entonces ahora como tópicos en esta clase es la biosíntesis primero de ácidos grasos, que es lo que tenemos aquí en el número uno. Aquí tenemos el ácido graso con su ácido carboxílico. Después vamos a ver la síntesis de triglicéridos, que son estos derivados del glicerol y ácidos grasos. Y finalmente vamos a ver la síntesis del colesterol. Más adelante. Entonces, biosíntesis de ácidos grasos y eicosanoides. Em, lo que vamos a partir repasando un poco en lo que vimos en la clase anterior, en la degradación de los ácidos grasos. ¿Ya? En la degradación, que es la beta oxidación, teníamos que el ácido graso lo convertíamos en acetilcoenzima A. ¿Ya? La pregunta es, ¿la biosíntesis, que es la inversa de la degradación, parte a partir de acetilcoenzima A para generar el ácido graso? Y la respuesta es no. La biosíntesis es distinta a la degradación. ¿En qué sentido? Porque la biosíntesis involucra diferentes enzimas, diferentes vías y diferentes compartimientos, ¿ya? Es decir, la biosíntesis ocurre en el citosol, mientras que la degradación ocurre en la matriz mitocondrial. Las enzimas son distintas y las vías también. Pero una diferencia fundamental entre la síntesis y la degradación
es el intermediario que participa. En la degradación tenemos que llegamos finalmente como producto a la acetilcoenzima A, que es el intermediario del metabolismo al cual llegamos con la degradación. En el caso de la síntesis, no comenzamos desde acetilcoenzima A, sino que se comienza de un compuesto que es de 3 unidades de carbono, mientras que la acetilcoenzima A es de 2 unidades de carbono. Este intermediario con el cual vamos a sintetizar los ácidos grasos se denomina malonilcoenzima A. Y si se fijan acá ustedes, es un compuesto de 3 átomos de carbono con el grupo coenzima A, ¿ya? Y además tiene este grupo ácido carboxílico. ¿Cómo se forma este intermediario? Y aquí vamos a hacer un ejercicio, o sea, más que un ejercicio, es lo siguiente. A ver, déjenme, a ver si puedo borrar. No, no me permite borrar. Pero digamos aquí que eliminamos este grupo ácido carboxílico, ¿ya? O imaginémonos que no existe este grupo y lo que vamos a ver es que el compuesto es un CH2COS-CoA. Y esto básicamente es el acetilcoenzima A. ¿Sí? Lo que yo estoy marcando aquí es la acetilcoenzima A. Por lo tanto, en algún momento del metabolismo a esta acetilcoenzima A se le agregó un CO2. Por lo tanto, ¿cómo se forma este intermediario? Lo vamos a ver a continuación. El malonilcoenzima A, que es este intermediario, se forma a partir de la carboxilación de la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, recordemos que es este compuesto de 2 átomos de carbono, ¿ya? Entonces, a esta acetilcoenzima A se va a carboxilar con este dióxido de carbono. Cuando está disuelto, bueno, pasamos a formar bicarbonato, pero este dióxido de carbono se agrega formando malonilcoenzima A. ¿Qué enzima lo hace? La enzima acetil-CoA carboxilasa. Y aquí tenemos un esquema de lo que estaría ocurriendo con esta enzima. Fíjense, aquí tenemos el, el- el dióxido de carbono cuando está en agua, se ve como bicarbonato, tenemos el CO2 y este CO2 la enzima lo va a transferir a esta acetilcoenzima A que vemos acá arriba. Fíjense, aquí tenemos el grupo acetil, coenzima A, y a esto le vamos a agregar un dióxido de carbono, que es lo que se ve aquí en verde. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que deriva del acetilcoenzima A, el dióxido de carbono, y todo esto le vamos a llamar malonilcoenzima A. Ya, entonces, más que conocer el detalle de la ruta enzimática, lo que quiero que ustedes recuerden esto de acá arriba, que la enzima acetil-CoA carboxilasa promueve la carboxilación del acetil-CoA para formar malonilcoenzima A. Ya. Ahora, tenemos el grupo malonilcoenzima A. Con este intermediario ahora vamos a comenzar la síntesis de ácidos grasos. Como les dije, la síntesis de ácidos grasos comienza a partir del intermediario malonilcoenzima A, no acetilcoenzima A, ya para que lo recuerden muy bien ustedes. Entonces, lo que va a ocurrir es que una enzima que se conoce con el nombre de ácido graso sintasa es la responsable de la síntesis de ácido graso. ¿Y qué es lo que va a hacer esta ácido graso sintasa? Va a unir a la malonilcoenzima A, que es el intermediario, le vamos a agregar un grupo acilcoenzima A. ¿Qué significa acilcoenzima A? Es un derivado de ácido graso, un derivado de ácido, que aquí viene acil, coenzima A, ácido graso coenzima A. Esto se va a condensar para formar posteriormente un producto que se va a reducir, este se va a deshidratar y finalmente se va a reducir. Y yo aquí quiero que hagamos un repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Por favor, aquí necesito que me vayan contestando porque, para ver si estamos atentos. En la degradación de un ácido graso, ¿cómo se llamaba la degradación de ácido graso? ¿Sí? ¿Alguno? Por favor. Beta. Bien, Vicente, gracias. Beta oxidación, en donde el carbono beta se va a oxidar. ¿Y qué es lo primero que le pasaba a ese carbono beta? Era la formación de un doble enlace, ¿ya? Un doble enlace. Posteriormente a este doble enlace, ¿qué es lo que le ocurría?
al doble enlace se le agregaba una molécula de agua. Por lo tanto, quedaba como OH y aquí el resto de la molécula. Después, a este alcohol que tenemos acá se oxidaba para formar un grupo carbonilo. Y finalmente teníamos una reacción de lisis donde rompíamos ese enlace y quedábamos con este compuesto, un nuevo ácido graso de cadena corta más una coenzima A. Ya. Entonces, ¿cuál era la reacción de la beta oxidación? A ver si alguien me puede decir. La primera era una oxidación, ¿ya? En el fondo se deshidrogena, pierde los grupos de hidrógeno y se forma el doble enlace. La siguiente, donde llega una molécula de agua, ¿cómo se llamaba? A ver, Javiera Castillo, ¿cómo se llamará la reacción donde agrego una molécula de agua? Eh, Si no agrego me una acuerdo. molécula de agua, una hidratación, ¿ya? Ah, Una ya. hidratación, no, no hay problema, si era para ver si recordaban, no es una evaluación, una hidratación. Después de hidratación viene una oxidación, se oxida, oxidación. Estamos repasando lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Y finalmente una lisis. Entonces, para que a ustedes les salga más fácil estudiar para la prueba, para la síntesis vamos a aprendernos la reacción a la inversa, la síntesis. ¿Cuál es el contrario de lisis? Condensación. Condensación. ¿Cuál es el contrario de oxidación? Reducción. ¿Ya? ¿Cuál es el contrario de hidratación? Deshidratación. Deshidratación. Y el contrario de oxidación, reducción. Entonces, la síntesis, que es toda la inversa de estas reacciones, la van a poder deducir de cada una de esas etapas. ¿Ya? Veamos. Aquí tenemos la síntesis de ácido graso y tal cual lo dibujamos en la pizarra recién. Condensación, reducción, deshidratación y reducción. Ya entonces yo les vuelvo a recordar para que no les cueste para la prueba. Apréndanse las etapas de la beta oxidación y después las de la síntesis la pueden deducir al revés. ¿Ya? ¿Estamos claros? Manito para arriba. Entonces, estas cuatro etapas de la síntesis de ácidos grasos la ejecuta la enzima ácido graso sintasa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Al agregar malonilcoenzima A, que es un compuesto de tres átomos de carbono, esta cadena va a ir creciendo de dos en dos átomos de carbono. Entonces, fíjense, vamos a agregar tres átomos de carbono y vamos a crecer de dos en dos. Entonces, lo que ocurre entre medio es una pérdida de dióxido de carbono. Y lo vamos a ver a continuación. Diría que esta es la parte más importante de la clase, para que prestemos atención a esta lámina. Aquí tenemos la enzima ácido graso sintasa. Aquí tenemos el grupo malonil, ya que deriva del malonil coenzima A. Fíjense, uno, 2 y 3 átomos de carbono. Y aquí tenemos un grupo acil, el acil-CoA que deriva. El acil, ¿qué significa? Que es un derivado de ácido graso, que puede ser de 2, 4, 6, de lo que sea, del número que sea átomos de carbono. Acil significa cualquier número de átomos de carbono, ¿ya? Entonces, un malonil más un acil de dos átomos de carbono. Tenemos tres átomos de carbono más dos átomos de carbono acá. 3 más 2 debería darnos 5. Veamos. Uno, 2, 3, 4. En realidad nos dio 4. ¿Por qué nos da 4? Porque se condensan estos 3 más 2 y se pierde un átomo de carbono como dióxido de carbono. Este se pierde. Por lo tanto, tenemos 3 más 2 menos 1 es igual a 4. ¿Ya? Por lo tanto, el ácido graso creció en dos átomos de carbono. Sin embargo, este grupo, el carbono beta, está altamente oxidado. Entonces, la siguiente etapa que va a ocurrir es una reducción. ¿Ya? Este carbonilo va a pasar a un grupo alcohol.
que es lo que tenemos acá. Y ahí tenemos la reacción de reducción, que es la segunda reacción. La tercera reacción, si ustedes se acuerdan de lo que dibujamos, es la pérdida de este hidroxilo y un hidrógeno. Y esto es la pérdida de una molécula de agua, una deshidratación. Y así se forma un doble enlace. Después de este doble enlace, se va a volver a reducir por este grupo NADPH. Y vamos a terminar, entonces, la reducción para terminar con este precursor de ácido graso de 4 átomos de carbono. Es decir, partimos de 2 átomos de carbono, le agregamos un compuesto de 3, que es el intermediario malonil, y crece en 2 átomos de carbono. ¿Ya? Y esto se va a producir por este complejo multienzimático conocido con el nombre de ácido graso sintasa. Esta enzima posee 7 sitios activos diferentes, ¿ya? Y recordemos entonces, en la síntesis vamos a ocupar NADPH para reducir. En la beta oxidación lo que nosotros producíamos era NAD o FAD, ¿ya? Lo que se utilizaba, a diferencia de acá que es NADPH. La beta oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, mientras que la síntesis ocurre en el citoplasma celular. ¿Ya? Entonces hay diferencia a nivel de compartimiento y de los cofactores que va a ir a utilizar esta ruta. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos una reacción que es catalizada por la enzima ácido graso sintasa, que es esto plomo que vemos acá. Este ácido graso sintasa va a tomar un grupo malonil, que es el que tenemos acá arriba escrito, malonil-CoA, y se va a unir con un grupo acil. Recuerden, por favor anótenlo. Acil es, se los dije anteriormente, es cualquier longitud de cadena de átomo de carbono, ¿ya? Puede ser uno de 2 átomos de carbono, de 4, de 6, etcétera. ¿Ya? En este caso, al ser de 2 átomos de carbono, se le llama acetil-CoA. Pero en general, acil hace referencia a distintos largos de átomos de carbono. Entonces, el malonil-CoA se va a condensar con un acil-CoA, en este caso un acetil-CoA de 2 átomos de carbono. 3 más 2 pierde un dióxido de carbono, poder reductor, y se elonga en 2 átomos de carbono. ¿Ya? Subimos 2 átomos de carbono, tenemos un C4. Llega otro malonil-CoA y va a agregar, llega con 3 átomos de carbono, pierde uno, agrega 2 y crece a 6 átomos de carbono. Llega otro malonil-CoA, pierde dióxido de carbono y hace crecer en otros 2 átomos de carbono. Tenemos ahora un- una cadena de 8 átomos de carbono. Y así sucesivamente hasta terminar con el principal ácido graso de la ruta de síntesis, que es el palmitato, que es un ácido graso de 16 átomos de carbono. ¿Ya? Recordemos que en cada etapa se va a perder una molécula de CO2 en cada ciclo que cataliza esta enzima. ¿Ya? ¿Hay duda hasta el momento, no? No, profe. Bien, gracias, Mariana. Ya, lo que vamos a hacer ahora es detallar un poquito qué es lo que hace la enzima ácido graso sintasa. Pero por favor, ustedes, para estudiar para la prueba, hasta aquí es fundamental. ¿Ya? Esto es fundamental que lo recuerden para la prueba. Lo que vamos a ver ahora es un poco más de detalle acerca de la enzima, para que entendamos cómo ocurren estas reacciones. Esta enzima que vemos en gris está dividida por 7 subunidades. Cada subunidad tiene una actividad enzimática distinta. Tenemos la transacetilasa, la transferasa, sintasa, reductasa, etcétera. No me interesa que se aprendan estos nombres, ¿ya? Es solo para que entendamos qué es lo que hace esta enzima. Y además tiene un brazo transportador, que es este brazo ACP, ¿ya? Es una molécula larga que va a transportar al ácido graso. ¿Qué es lo que ocurre entonces con esta enzima? Esto que tenemos acá. Veamos este esquema. Esta enzima está constituida por estas distintas subunidades que les decía. La subunidad sintasa, transferasa, que es AT, reductasa, deshidratasa y el brazo aquí que está al medio. ¿Qué es lo que va a pasar en primer lugar? Va a llegar un grupo acil, en este caso el acetilcoenzima A, y se va a unir a la enzima.
¿ya? La enzima queda unida a dos átomos de carbono. Posteriormente, a la enzima le va a llegar el intermediario que es clave en la síntesis, que yo les dije que es el malonil-CoA, este compuesto de tres átomos de carbono. Este malonil-CoA se une a la enzima y la enzima queda cargada con tres átomos de carbono. Entonces tenemos por un lado la enzima con tres átomos de carbono y con dos átomos de carbono. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? Se va a condensar, que es la primera reacción, y se pierde un dióxido de carbono. De esta forma, la enzima queda cargada con los cuatro átomos de carbono. ¿Ya? La siguiente reacción es la reducción de este grupo. Fíjense acá. Y este grupo se va a convertir en un grupo hidroxilo, gasta poder reductor y vamos a quedar con el compuesto de cuatro átomos de carbono reducido. Posteriormente hay una deshidratación, ¿ya? La deshidratación va a llevar a la formación del doble enlace. Y la subunidad de la enzima que se va a activar ahora, que se vea en azul acá, es la deshidratasa. Si se fijan, cada enzima va haciendo su función. Posteriormente a la deshidratación, este doble enlace se va a reducir. Por lo tanto, en la enzima se va a activar la reductasa y se va a reducir el doble enlace para formar el compuesto de cuatro átomos de carbono, que es el precursor de ácido graso. ¿Ya? Posteriormente se enciende una transferasa, se transfiere el grupo hacia el brazo de la enzima y llega un nuevo grupo malonilcoenzima a la enzima para volver a repetir el ciclo. Ya entonces todo lo que les he dicho hasta el momento está aquí anotado, se los dejo destacadito y subrayado para que lo puedan estudiar en sus casas. ¿Ya? Cada una de las etapas. La etapa uno, que es la condensación, la etapa 2, que es la reducción, la etapa 3, que es la deshidratación, y la etapa 4, que es la reducción. Ya. Entonces este ciclo se va a repetir de manera sucesiva hasta ir perdiendo moléculas de CO2, hasta ir haciendo elongar la cadena de ácido graso. ¿Y qué es lo que vamos a tener como reacción final y resumida de la síntesis de ácido graso? Vamos a tener que 8 moléculas de acetilcoenzima A, que se van a convertir en malonilcoenzima A, gastan ATP, se gasta poder reductor y vamos a generar el palmitato, que es el ácido graso de 16 átomos de carbono, más ADP y NADP oxidado. Por último, destacar que la ácido graso sintasa está constituida por distintas proteínas en bacterias y en plantas, mientras que en los vertebrados y en nosotros es una misma proteína que tiene todas las actividades enzimáticas en una. Ya. Para ir cerrando esta primera parte, entonces, la regulación de los ácidos grasos, ¿cómo ocurre? Recordemos que la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma, mientras que la degradación ocurre en la matriz mitocondrial. Y es importante tener regulada la síntesis de ácidos grasos, ya que no es eficiente para la célula estar degradando por un lado y por el otro lado estar sintetizando ácidos grasos. Por lo tanto, la síntesis de ácido graso es estrictamente regulada en el citoplasma. ¿Y en qué punto se regula? A nivel de la síntesis del intermediario clave en la producción de ácido graso, que es el malonilcoenzima A. ¿Cómo se produce el malonilcoenzima A? Esta enzima, recordemos que era la acetil-CoA carboxilasa. Esta acetil-CoA carboxilasa es un punto de regulación muy importante, ya que regula la síntesis de ácido graso. La acetil-CoA carboxilasa produce malonil-CoA y este malonil-CoA va a transformarse en el ácido graso. Por lo tanto, esta enzima es inhibida por distintas hormonas y es activada por intermediarios como el acetilcoenzima A. Esta enzima tiene distintos niveles de regulación, ya sea alostérica, covalente o a nivel de expresión génica. Y recordemos que la malonilcoenzima A, que es el intermediario en la síntesis de ácido graso, es también el regulador de la lanzadera de carnitina. Acuérdense de la clase anterior y si no lo repasan después, que la degradación de ácidos grasos que ocurre en la matriz mitocondrial
depende de esa lanzadera, la lanzadera carnitina. Y esta lanzadera es inhibida por este intermediario. Por lo tanto, cuando hay síntesis de ácido graso, hay inhibición de la degradación y viceversa. Por último, el palmitato, que es el ácido graso fundamental que se va a sintetizar, va a dar origen por distintas etapas de insaturaciones, oxidaciones o elongaciones a otros tipos de ácidos grasos, como el ácido oleico, linoleico, etcétera, el ácido araquidónico. ¿Ya? Y esto ocurre en organelos, principalmente en el retículo endoplásmico liso. Otro ácido graso que es fundamental en el metabolismo es el conjunto, los eicosanoides. Y los eicosanoides derivan de un ácido graso que está presente en la membrana, que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico se va a producir desde las membranas de la célula por acción de las lipasas que van a hidrolizar los fosfolípidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos aquí el fosfolípido que contiene ácido araquidónico. Producto de la fosfolipasa se va a producir el ácido araquidónico, que es el ácido graso que tenemos acá. ¿Ya? Aquí tenemos la cadena larga y el ácido carboxílico. Este ácido graso posteriormente va a ser oxidado y ciclado por enzimas conocidas con el nombre de ciclooxigenasas. Y estas ciclooxigenasas van a producir las prostaglandinas, tromboxano y leucotrienos. ¿Ya? Que son estos compuestos que están por acá. Entonces, estas ciclooxigenasas que utilizan este ácido graso, el ácido araquidónico, son importantes en la producción de estos mediadores asociados a inflamación, ¿ya? Y tenemos inhibidores claves en estas enzimas como los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, también tenemos la aspirina y el salicilato, que son todos inhibidores de las ciclooxigenasas. Por último, eh, la síntesis de triglicéridos, que son derivados de los ácidos grasos. Recordemos que los triglicéridos otorgan una gran cantidad de la energía que vamos a gastar en nuestro metabolismo en comparación a la energía que proviene de los azúcares, ¿ya? Por lo tanto, los ácidos grasos que van a ser sintetizados en nuestro cuerpo o que son ingeridos en la dieta tienen dos destinos, los triglicéridos o los fosfolípidos en membrana. Entonces, ambos comparten los mismos precursores. El ácido graso, que se va a combinar con coenzima A para formar acilcoenzima A, y el glicerol 3-fosfato, que es este que tenemos acá. El glicerol 3-fosfato es esta molécula, el glicerol, que son tres alcoholes más un grupo fosfato. Este glicerol 3-fosfato puede derivar del glicerol o de la dihidroxiacetona que viene de la glicólisis. ¿Ya? Entonces este glicerol 3-fosfato va a agregar aquí un ácido graso, unirlo a este primer alcohol y después un segundo ácido graso a este segundo alcohol, que es lo que vamos a ver acá. El glicerol 3-fosfato entonces agrega un primer ácido graso, este que tenemos acá, en una reacción que requiere de ATP, ¿ya? Y un segundo ácido graso, también utilizando ATP, para formar aquí un derivado, ¿ya? Del glicerol con un ácido graso acá arriba, un ácido graso en la segunda posición y el grupo fosfato acá. Por lo tanto, esto va a terminar siendo un fosfolípido, ya que tiene dos ácidos grasos y un grupo fosfato, ¿ya? Este fosfolípido puede eventualmente remover el grupo fosfato, ¿ya? Y posteriormente incorporar un tercer ácido graso acá para formar un triglicérido, ¿ya? Por lo tanto, este fosfolípido, este ácido fosfatídico, va a ser un intermediario central en la síntesis de fosfolípidos y de triglicéridos. Bien, vamos a hasta aquí llegar esta primera parte. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Mm? No, profe, todo claro. ¿No? Muy bien. ¿Les parece que tengamos unos 5 o 10 minutitos de descanso, ya? Hasta 20 para las 3 y retomamos con la segunda clase. ¿Sí? Ya, ¿Están de acuerdo?
Ya, lo que quiero que todos me escuchen, por favor. Gracias a los que levantaron la manito. Yo voy a detener ahora el Zoom para que la clase quede grabada y la pueda tener de respaldo. Y por favor, en 10 minutos más vuelvan a conectarse a través de cursos. ¿Ya? Nos vemos en 10 minutitos.